Sean todos bienvenidos a un nuevo webinar de Aritac. Para la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, es un placer extenderles una cordial y afectuosa bienvenida a nuestro webinar de esta semana. Como ustedes saben, cada mes tenemos un tema especial dedicado a la salud y el bienestar laboral, ¿sí? En este caso, Aritac tiene un convenio con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y cada mes está impulsando la difusión de estas reuniones especiales, estos webinars para tocar estos temas que son de tanta importancia para nuestra realidad y cotidianidad en las organizaciones. En particular, este mes se lo estamos dedicando a la ergonomía. Tenemos un tema muy especial. Ergonomía, activación física y su impacto en la productividad, ¿sí? Es el tema que vamos a tener el día de hoy y nuestro invitado, representante de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, es precisamente el doctor Juan Luis Hernández Arellano. El doctor Hernández Arellano tiene pues una trayectoria académica bien significativa, ya que en primer lugar pues es ingeniero industrial, pero aparte de eso pues cuenta con la maestría en ciencias en ingeniería industrial. Aparte de eso, es doctor en ciencias en ingeniería. También cuenta con el postdoctorado en ergonomía y factores humanos. Es autor y coautor de más de 30 artículos publicados en revistas científicas. Es autor del libro de prácticas de antropometría y biomecánica. Asimismo, es autor del Manual de Investigación en Ergonomía y Diseño de Producto. Ha registrado además 3 patentes y 3 diseños industriales. Ha sido profesor de diversas materias en el Instituto Tecnológico de Celaya, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Unitesba. También ha sido profesor invitado en la Universidad de Guadalajara, Universidad del Rosario y Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor investigador y coordinador del doctorado en Ciencias e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y es fundador de la empresa de consultoría y diseño en ergonomía Ergotech MX. Entonces, pues esa es toda la trayectoria de nuestro conferencista del día de hoy. Impresionante el currículum de precisamente nuestro invitado, el doctor Juan Luis. Y antes de cederle el uso de la voz, pues tenemos algunos recordatorios para todos los participantes. En este caso, pues tienen en la parte inferior de sus pantallas, dispositivos, 2 botones. Uno de ellos es chatear y el otro es preguntas y respuestas. Recuerden que cualquier comentario que deseen hacer pueden utilizar el botón de chatear. Sin embargo, si tienen preguntas específicas para nuestro ponente del día de hoy, se les recomienda que utilicen el botón de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque esto nos permite llevar una secuencia de las preguntas que estamos recibiendo y ya de esa manera identificar cuáles han sido debidamente contestadas y cuáles todavía quedan pendientes. Entonces, si tienen preguntas, vamos a utilizar la opción de preguntas y respuestas y cualquier otro comentario adicional o cualquier otra interacción que quieran tener con nuestro ponente, pues lo vamos a hacer a través del chat. Como saben, este es el formato de seminario web. Por lo tanto, están deshabilitadas las opciones de compartir vía sonido, compartir sus imágenes. También si levantan la mano o algo así, pues no van a tener
una interacción directa. Todo lo vamos a hacer a través del chat y la caja de preguntas y respuestas. En la pantalla también tienen nuestro número de contacto si requieren algún tipo de soporte. Y ahora sí, ya sin más preámbulos, queremos dejar en el uso de la cámara y los micrófonos al doctor Juan Luis, ¿no? Ahí también en la imagen nos está saludando la maestra Isela Vega, quien también viene representando a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Y pues ahora sí, doctor Juan Luis, le damos la bienvenida y empezamos con nuestro tema, ergonomía, activación física y su impacto en la productividad. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, primero por la invitación a participar con ustedes y segundo por la presentación. La verdad, a veces le decía a Antonio que me invitó, digo, no me gusta mucho decir eso, pero a veces hay que mencionarlo. Pero bueno, aquí estamos. Los saludo desde nuestra oficina en Ciudad Juárez. Aquí está el hombre de Vitruvio y acá me acompaña Omar. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla primero. Sí, está ya todo el video y demás. Bueno, preparé el día de hoy el tema. Aquí estoy ya. Sí, ya estoy. Preparé el tema con, vamos, de manera general y lo dividí en dos, tres subtemas que nos atañen a la cuestión. Primero quiero dejar algo muy claro. No podemos hablar de actividad física sin considerar la cuestión mental. En algunos puntos van a decir, bueno, ¿por qué está hablando de cuestiones mentales? Es que no podemos hablar de una sin la otra. Por eso decidí mezclar un poquito. Al final me voy a centrar más en la parte física y cómo la tecnología nos está ayudando a que la parte física sea, digámoslo así, en términos generales y coloquiales, menos cansada y por lo tanto incrementar la productividad. Bueno, voy a comenzar con una pregunta que siempre hacemos y siempre nos hacen a los investigadores, y es que si la ergonomía es una ciencia o no. De hecho, es un debate para mí un tanto innecesario. Sin embargo, a veces hay que retomarlo y vale la pena retomarlo, ¿no? O sea, preguntarnos si la ergonomía es una ciencia o no es una ciencia, o qué es. Es una disciplina, es una científica, una transdisciplina, etcétera. Alguna vez escuché en un congreso hace, no sé, unos 15 años aproximadamente, que algunas personas decían, bueno, es que la ergonomía no es una ciencia. Y decían, ¿por qué no es una ciencia? Pues muy sencillo, porque la ergonomía es sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, no podemos decirlo así nada más, que sí es o que no es. Tenemos que demostrar que la ergonomía es una ciencia y pues es muy fácil demostrar que una disciplina o una materia, digámoslo en forma general, es una ciencia si esa disciplina utiliza el método científico, se puede de las matemáticas y es reproducible, pues es una ciencia, así de sencillo. Y en ergonomía, dependiendo del nivel de investigación que hagamos, pues es como se va a distinguir, digámoslo así, el nivel de la ciencia que se va a generar. Por supuesto que es una ciencia, sin embargo, por su origen como tal, es una transdisciplina. Me voy a remontar a los años 40, inicios de los 50 más o menos, que es donde surge la ergonomía como tal, los primeros inicios formales. ¿Sí? Después de las siguientes dos diapositivas, me remontaré más atrás, cientos de años atrás, quizá miles de años atrás, más de miles de años atrás, con una pequeñísima reflexión que yo tengo sobre los inicios de la ergonomía como tal. Bueno, ¿dónde surge y cómo? Tengo una, sí, ahí está. ¿Dónde surge la ergonomía? Bueno, esta imagen que tenemos ahí es aproximadamente los años 1914, hace más de 100 años, previo a la Primera Guerra Mundial.
Entonces, en la Primera Guerra Mundial se tenían ese tipo de aviones que yo les digo, que tienen como llantas de triciclo Apache y muchas partes quizás de madera, algunas partes, no se alcanza a ver bien la imagen, pero seguramente había partes de fierro, algunas partes de aluminio, no sé. Sin embargo, en tan solo 20 años aproximadamente, los aviones pasaron a esto que tenemos aquí, y este tipo de aviones fueron los que combatieron, digo, además de otros, en la Segunda Guerra Mundial. Voy a regresar un poquito. Y si vemos el piloto, bueno, pues tiene ahí más bien un equipo de protección personal que más bien parece un uniforme, no un equipo de protección personal. Aparentemente no lleva una protección para los ojos, un casco, etcétera. Y la cabina del avión donde piloteaba, pues ahí está sin ninguna protección. Contrario a el avión que tenemos de 20 años después, pues ya tiene toda una revolución muy importante, en términos de la cabina, el piloto, etcétera. Ahora, ¿qué fue lo que alguna vez por ahí leí un texto en internet? No era un artículo publicado, o sea, un artículo científico, que decía que hubo muchos ensayos en varios países: Japón, China, Estados Unidos, Inglaterra seguramente, Alemania, por supuesto, en donde pues empezaron a experimentar con los aviones de la Primera Guerra Mundial, estos, y colocaban motores más grandes, obviamente los hacían volar más rápido, más alto, pero descuidaban la parte, o eran como prueba y error, y descuidaban toda la protección del piloto. ¿Qué pasaba con un avión de las características de la fotografía anterior? Al volar más alto, bueno, pues tenía menos temperatura, diferentes niveles de presión, y pues sinceramente lo que pasaba era que nada más caía, y todas esas muertes de pilotos no fueron documentadas porque pues no era algo que daba orgullo mostrar. Obviamente cuando ya se liberaba un avión de este tipo, bueno, pues sí lo mostraban, hacían la demostración, pero se ocultaron muchas muertes de pilotos. Bueno, ya que se tiene esto y termina la Guerra Mundial, a fines de los 40 más o menos, se reúnen en Inglaterra todos los actores, médicos, ingenieros, terapeutas, antropólogos, no sé, toda la gente que participa en la Segunda Guerra Mundial, y dicen, bueno, se acabó la guerra, hay que reactivar la economía. Obviamente sabemos que las guerras son malas, pero traen también tecnología. Digo, por supuesto no estoy a favor de las guerras, pero todas las guerras generan tecnología nueva. Entonces dice, bueno, vamos a ocupar todo lo que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial al trabajo. ¿Por qué al trabajo? Pues muy sencillo, porque ahora la gente tenía que producir para poder reactivar las economías del mundo, y decidieron llamarle ergonomía. Entonces, por eso menciono que, bueno, y ahí se funda en los años 49 la primera, creo que le llamaron la Human Factors Society, sí, en Inglaterra. Después, perdón, la Ergonomics Society, International Ergonomics Society. Después en Estados Unidos, 10 años después aproximadamente, surge la Human Factor Society, y posteriormente, unos 30 años después, a inicios de del nuevo siglo, ya se fusiona y ahora se entienden como la Ergonomics and Human Factor Society o Human Factors and Ergonomics Society, algo así. Ahora, ¿por qué la ergonomía es una transdisciplina? Bueno, pues se tiene que apoyar de la antropología y por lo tanto de la antropometría. Tenemos que medir a la gente para poder diseñar ropa, diseñar asientos para auto, los ajustes para los autos, las palancas de los carros, volantes, etcétera, todo este tipo de cosas. La biomecánica, para saber las fuerzas que se van a requerir al momento de presionar un botón, de presionar una palanca, el acelerado del carro, el freno, etcétera. El diseño industrial, obviamente, ¿no? Pues para darle forma a todo lo que se necesita. La psicología es fundamental, ya desde hace muchos años, obviamente, existe la psicología, y ahora ha tomado un papel mucho más fuerte, ahora en estas épocas pre-pandemia, pandémicas y post-pandemia. Ahora estamos sufriendo en sentido figurado, o más bien recibiendo los efectos post-pandemia, en donde la psicología juega un rol muy, muy, muy relevante. Por supuesto, la fisiología, que es parte de lo que nos trae el día de hoy, es decir, la activación física, necesitamos medirla. Y obviamente por la ingeniería industrial,
para poder producir todo lo que se requiere. Todo esto sumado nos da lo que nos da o apoya a la ergonomía para generar todo lo que se requiere en términos laborales. Bueno, laborales y no laborales, ¿sí? Ya puede ser muy, vamos, es tan amplio hablar de ergonomía que no podríamos decir que nada más es una cosa u otra, sino simplemente pues, es como una sombrilla que nos cubre a todas las disciplinas. La definición actual de ergonomía como tal, dada por la Ergonomics, la International Ergonomics Association, que es la ergonomía rectora, perdón, la asociación rectora de la ergonomía en el mundo, nos dice así, déjenme bajar un poquito aquí está. Nos dice así, la ergonomía o factores humanos en la disciplina científica, ya desde aquí se reconoce, quizá en las primeras definiciones que se tuvieron de la ergonomía no se reconoce como una disciplina científica, ahora sí ya se reconoce desde su definición, desde que busca comprender la interacción entre el humano y los otros elementos de un sistema. ¿Y qué es un sistema? Todo lo que nos rodea, ¿sí? Yo les hago el comentario cuando doy este tipo de pláticas en mis clases, en las investigaciones, les digo, bueno, ¿por qué es importante el factor clima? ¿Sí? Y el factor clima agrupa N variables que puede ser, bueno, son la temperatura, la humedad, la presión del aire, la presión atmosférica, etcétera. Todo eso se mezcla y generamos el factor clima. ¿Por qué es importante eso, no? Bueno, pues ahorita mismo estoy de Ciudad Juárez, con algo así como con 37 grados centígrados, con un calor, pues bonito, digámoslo así, con un sol abrasador, y eso influye mucho en la manera en que yo me voy a desempeñar. Sí, si no me hidrato, si no tomo agua, pues eso tiene un impacto relevante. Continúo. Como profesión aplica al diseño los principios teóricos, datos y métodos, buscando optimizar el bienestar del humano y el desempeño del sistema como un todo. Aquí voy a hacer 2, 3 comentarios. Primero, aplica al diseño los principios teóricos, es decir, pone por arriba de los principios teóricos, datos y métodos el diseño, ¿sí? Y aquí hago el comentario, no es lo mismo diseñar que improvisar. ¿Sí? Improvisar es que voy a poner un ladrillo, literal, y me voy a subir para poder alcanzar algo. Diseñar es que voy a diseñar un escalón, o voy a diseñar mi lugar de trabajo para bajar de altura lo que tengo que manipular. Buscando optimizar el desempeño del humano, por supuesto, ese es el principal objetivo de la ergonomía, buscar el bienestar del humano y como tal el desempeño del sistema, es decir, la productividad de un sistema como un todo. Una organización completa, pues si un elemento falla, es porque hay una cadena, más bien, si un elemento falla, un eslabón de una cadena falla, toda la cadena falla. No podemos avanzar. Bueno, continúo. ¿Qué hace la ergonomía? O qué hace un ergónomo. Estoy jugando con esto. ¿Veis? El ergónomo contribuye a la planeación, el diseño y la evaluación de tareas, trabajos, productos, organizaciones, ambientes y sistemas a fin de que sean compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de la gente. Sí, esto es muy, muy, muy importante. No puedo dejar de lado las limitaciones de la gente. Y eso es, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo que tenemos que así como ese, hay que considerar muchos en la vida cotidiana del trabajo. Hace aproximadamente un mes estuve en la ciudad de Monterrey entrenando un equipo de medición de fuerza con los dedos. Entonces me decía la ingeniera de ergonomía de la empresa, me dice, oye, tengo un problema de lesiones en la mano. Ok, vamos a verlo. Para eso compró ese equipo para medir la fuerza con la que realizaban ciertas actividades. El detalle era que los trabajadores tenían que colocar una terminal en un cable, la función de electricidad, y tenían que presionarlo con unas pinzas. Medimos la fuerza de 3 trabajadores. Vamos a hacer un muestreo así muy, muy, muy rápido, con diferentes edades. Una chica muy joven, una persona de 10 años más grande y una persona 20 años más grande que la primera. La primera tenía 22 años más o menos. La fuerza en función de la edad fue disminuyendo, pero la fuerza que se requería para prensar la terminal en el cable no, era la misma.
La diferencia es que la chica de 22 años sí podía hacer el movimiento completo con la mano para presionar la pinza y la persona de mayor edad tenía que hacerlo con las dos manos. ¿Sí? Entonces, esas limitaciones son las que, a las que nos referimos. Tenemos que conocerlas para poder diseñar las actividades que se requieren en, en las actividades productivas. Bueno, continúo. El enfoque ergonómico. Bueno, el primero es un enfoque científico. Tengo que generar datos para generar un conocimiento mediante la aproximación sistemática a la búsqueda de la verdad. Esto suena un poco filosófico, pero es cierto. Es decir, yo voy a generar información con la cual voy a generar, o sea, voy a recolectar información con la cual voy a generar un conocimiento que yo busco que sea cierto. ¿Sí? Pongo otra vez el ejemplo de de la pinza. Me decían, es que esa zona, esa área es la que más lesiona a la gente. Le digo, bueno, ¿y por qué? Dice, bueno, es que no sabemos, o sea, no sabían. Medimos la fuerza de agarre, por ejemplo, en este caso para de las trabajadoras, porque eran básicamente mujeres, y con eso entendimos el problema. Entonces ya sabíamos qué estaba pasando, y eso es una verdad. No puedo yo decir, pues creo que es esto, creo que es aquello. No, tengo que decirlo con certeza, esto es. Y aquí vemos por una imagen de un estudiante antropométrico donde están midiendo la palma de la mano. El ancho de la palma de la mano. Bueno, el enfoque ergonómico también tiene otras implicaciones, que es el enfoque antropocéntrico. Siempre se debe ser centrado en el humano. Aquí tenemos una imagen de una ciudad donde podemos ver que todas las personas tienen estaturas diferentes. Todas. Entonces, si todos midiéramos lo mismo, si todos tuviéramos las mismas fuerzas, si fuéramos iguales, la estadística, la economía no tendría sentido. Sin embargo, todos somos diferentes, hasta los gemelos son diferentes. Ahorita estamos desarrollando una investigación antropométrica en la península de Yucatán, con una alumna de doctorado, y me dice muy emocionada, ¿sabes qué? La semana pasada medí a dos gemelos aparentemente idénticos, pero antropométricamente eran muy distintos. Ni siquiera medían lo mismo de estatura, varía por milímetros. Entonces, ahí nos damos cuenta que ya no son personas iguales. Las capacidades, bueno, factores y rasgos que nos dota la naturaleza. Aquí pongo yo el siguiente ejemplo muy básico, aprovechando que tengo aquí un frasco. Les digo, cuando hay pláticas, les digo a la gente, o cuando hay pláticas con jóvenes de preparatoria o jóvenes empezando su carrera, les digo, a ver, ¿a quién no? Y se los pongo así como que en reversa. ¿A quién no le pide ayuda su mamá o su tía o su abuelita para abrir un frasco que se pegó la tapa? Un frasco de mermelada, un frasco de cajeta, un frasco de Nutella. Pues todos se quedan con la mano abajo porque a todos les piden ayuda. Pero sí me ha pasado que algunas estudiantes me dicen, profesor, yo soy la que pido ayuda porque no puedo. Bueno, pues les digo, no es, o sea, tu fuerza es baja, es un percentil bajo en términos generales, se puede fortalecer, pero así eres. Y no tienes por qué sentirte mal porque sí somos, todos somos diferentes. Y bueno, sigo las habilidades, rasgos que adquirimos mediante aprendizaje y entrenamiento. Sí, puedo yo obtener habilidades que no tengo, ¿sí? O puedo mejorar mis capacidades, sí, por supuesto que sí. Entonces, bueno, van de la mano. Y las limitaciones, muy similar con todo lo anterior, perdón, valores extremos de nuestras capacidades. Bueno, va muy similar con lo que les decía. Por ejemplo, yo me di cuenta cuando empecé a hacer investigación en mi laboratorio, midiendo fuerzas, haciendo antropometría, que la fuerza de mis manos superaba por mucho el percentil 50. Yo ando en el 90, 95 de fuerza. Y yo me empecé a preguntar por qué. Dije, no puede ser, digo, tampoco soy un He-Man o algo así, no, o un Conan, no, tampoco. Pero yo lo asocio a que tengo más de 20 años practicando ciclismo, entonces en el ciclismo todo el tiempo estamos haciendo esto con los dedos para frenar. Y eso automáticamente activa los músculos del antebrazo, que son los que mueven o los que me ayudan a mover la mano.
Entonces yo lo asocio a ese entrenamiento de largo plazo, además de que no he tenido lesiones. Bueno, continúo. Vamos bien en tiempo. El enfoque ergonómico, bueno, integral, pues tenemos tres. El biológico, que, como ya les comentaba, incluye la antropometría, la biomecánica, la fisiología. El psicológico, que incluye toda la cuestión de ergonomía cognitiva. Y el social, que es cómo interactuamos con nuestro entorno, con la gente, también con variables que no se ven, como el clima, por ejemplo, pero que sí se siente. Por ejemplo, hay quien dice, es que yo no soporto el calor, o yo no soporto el frío. Bueno, pues es que así somos, ¿no? Yo, por ejemplo, prefiero más el frío que el calor, pero pues ni modo, tenemos que hacer nuestras actividades. La ergonomía física, bueno, se enfoca en las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del ser humano y su relación con la actividad física. Y esto incluye las posturas de trabajo, manejo de materiales, movimientos repetitivos, gestiones musculoesqueléticos, diseño de espacio laboral, seguridad y salud, que pues, bueno, es el objetivo de estas pláticas. Por ejemplo, esta fotografía la tomé yo hace unos años en una empresa que fabrica transformadores eléctricos, esos que abastecen ciudades completas. Esta es una lámina y vean, la tienen que manipular entre 3 personas. O sea, imagínense el peso de la lámina, y además la lámina es un elemento un elemento que se mueve, no nos permite manipularla, por ejemplo, como una barra de metal que se manipula fácil. No, la lámina pues tiene sus, por lo mismo es ligeramente flexible, pues se ondula y se complica su transporte. La ergonomía cognitiva se enfoca a los procesos mentales de percepción, memoria, razonamiento y respuestas motoras en cuanto a su efecto en las interacciones del humano y los restantes elementos de un sistema, lo que les comentaba, cómo interactuamos con nuestro entorno. ¿Qué se investiga o cuáles son los temas relevantes? El trabajo mental, la toma de decisiones, desempeño de alta habilidad, interacción humano-computadora. Ahora, la interacción humano-computadora, desde mi punto de vista, había quedado un poquito relegada los últimos 10 años, por ejemplo. Pero con la pandemia y la contingencia de que a muchos nos tocó trabajar desde nuestra casa, fue un tema que surgió de repente otra vez, porque como lo veíamos en el póster de inicio, que se desarrolló para este webinar, pues sí, efectivamente, todos sufrimos en algún momento de dolor de espalda y de espalda baja. ¿Y eso por qué? Bueno, pues por dos razones. Por el tiempo que pasamos sentados trabajando en webinars, en juntas y demás, y por el tipo de silla que usábamos. Yo utilizaba tengo una silla que utilicé durante 10 años, nunca me había dolido la espalda, ni mucho menos, hasta que aumenté el tiempo de estar sentado y dije, no puede ser. A las 2 semanas ya no soportaba la espalda. ¿Y qué fue lo que hice? Buscar un soporte lumbar, y esa fue la solución, digamos, temporal, antes de cambiar mi silla. Así estábamos hace unos meses, bueno, estamos todavía varios así. La ergonomía organizacional, pues ya para terminar esta primera parte, se enfoca a la tarea de optimizar los sistemas sociotécnicos. Esto incluye su organización, estructuras, políticas y procesos. Esta parte de la ergonomía tiene que ver con toda la cuestión organizacional, como su nombre lo dice. Una cosa es, bueno, lo que yo tengo que hacer, y otra, las órdenes que vienen, ¿no? Cómo lo tengo que hacer, en qué tiempo, los cambios de modelo, etcétera, etcétera, que de alguna manera pues tenemos que manejar todo esto y tratar como buscar un enfoque de estabilidad. Bueno, por eso esta imagen se representa, bueno, este tema se representa así, porque pues en la cabeza traemos ahí muchas cosas trabajando. Bueno, los temas de interés en ergonomía de manera general, pues ya lo vimos: ergonomía cognitiva, psicología social aplicada, antropometría, biomecánica, factores humanos, fisiología, kinesiología, higiene ocupacional, seguridad en el trabajo, concienciación en ergonomía, neuroergonomía, interacción humano-computadora. Y ahora surgió también un tema que sí se estudiaba, pero muy poco, y ahora todo se volcó a los sistemas de salud, es decir, el paciente y el cuidador. El cuidador, entiéndase como,
puede ser, bueno, obviamente el doctor, la enfermera, el camillero, el asistente, etcétera. Todo se volcó a esa cuestión porque, bueno, pues los hospitales se vieron saturados, y el personal de la salud tuvo efectos muy críticos en en su salud, tanto mental como física. Eh, no sé, podríamos pasarnos horas y horas y horas hablando nada más de este tema, que fue un tema que yo le llamo emergente, ahora en ergonomía, porque surgió, sí se investigaba como le mencioné, pero surgió, no de la nada obviamente, pero surgió muy fuerte, retomó, y ahora es algo que se investiga demasiado, y bueno, e inclusive se han creado modelos teóricos de toda en los sistemas de salud, cómo interfiere bueno, por ejemplo, cómo identificar los elementos, qué hacen, o sea, hubo que investigar totalmente esa cuestión que no se tenía muy bien definida. Bien. Hay 4 factores a considerar en ergonomía que son los que me van a dar, digámoslo así, el nivel de riesgo. ¿Sí? No voy a hablar hoy de métodos de evaluación ergonómica, no era el punto. Sin embargo, quise poner esta lámina y explicarlo un poco antes de pasar a la siguiente parte. Antes de avanzar, por favor, sus preguntas, si ahorita al final, ahorita estoy compartiendo con la pantalla completa, pero me gustaría ir ya leyendo algunas preguntas para irlas incluyendo. Bueno, son 4 factores a considerar en ergonomía, que es, bueno, no en ese orden, más bien hay que identificar cuál es el que tiene mayor componente y en base a eso tratar de buscar un balance. El peso, el tiempo de duración, la repetición y la postura. Mencionaba yo hace un momento la cuestión de la silla. Pues bueno, ahí fue el factor predominante fue el tiempo de duración, que a lo mejor pasamos de 2 horas a 3 horas, por ejemplo, algunos como yo, hasta 8 horas. Claro, hay gente que ya lo hacía, simplemente se cambió de lugar o se llevó su silla. Yo supe de algunas empresas en algunos países que les dejaron llevarse la silla, incluso también aquí en México. Les dejaron llevarse la silla a su casa porque la silla era muy buena en la empresa. Dicen, es que en mi casa no tengo, me siento en una silla de madera, la silla del comedor donde me siento por 40 minutos, 1 hora máximo, y no es lo mismo estar 8 horas sentado en una silla de madera o una silla de metal, por ejemplo, con un cojín, digamos, sencillo, a una silla para trabajar en oficina. Entonces, ahí el tiempo de duración. Si el factor es el peso, bueno, vamos a poner un ejemplo muy diferente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que tiene que levantar o tiene que transportar sacos de cemento? Pueden decir, pues lo hace una vez. Sí, pero manipula 50 kilogramos una sola vez. Ahora, la gente que trabaja en las ferreterías, que a lo mejor va una persona y compra un bulto, compra 2, compra 3, pero ¿cuántas son en el día? Entonces, ahí el factor no es la repetición, ni el tiempo, ni la postura, sino el peso. Y así para cada actividad se tiene que balancear, bueno, se tiene que identificar cada uno de los factores para encontrar un balance. Claro, puedan decirme, pues sí, ya hay grúas, hay polipastos, hay rieles, sí, pero no en todos lados están instalados. Bueno, me voy a volcar a la parte de la actividad física y ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué puso aquí Juan Luis estas imágenes, ¿no? De 2 torneros. Bueno, no puedo evitar no hablar de mi tema de doctorado, que fue el análisis de los trabajadores de torno. Y cómo el trabajo cambió. Vemos la imagen a su izquierda, el torno verde. Yo lo llamo así, un torno artesanal, ¿sí? Porque cada pieza se tenía que hacer una por una y dependía 100% de la habilidad del operador, del tornero, para que todas las piezas salgan iguales. Ahora, ¿esto cómo cambió? Bueno, ahora tenemos los tornos CNC en donde se hace un programa computarizado, un código G, perdón, se coloca en la máquina y adentro ya la máquina hace lo que el programa dice. Entonces, el trabajo físico del operador se limita a apretar botones para que el torno haga su trabajo. Y pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene de relevante? Bueno, en la primera opción del torno verde había un componente más grande de trabajo físico y hay un componente de trabajo mental. No sabemos cuánto.
Sin embargo, en la parte de la derecha, en el entorno CNC, el componente físico disminuyó drásticamente y el trabajo mental subió. ¿En qué proporción? Pues no lo sabemos del todo porque son variables difíciles de medir, sobre todo el trabajo mental. Por eso se utiliza la palabra valorar el trabajo mental e inclusive el trabajo físico en algunos casos donde no lo podemos medir. Ahora, la actividad física sí se puede medir. Podemos colocar un monitor de frecuencia cardíaca, un medidor de oxígeno, etcétera, de cantidad de oxígeno liberado, y con eso podemos medir el trabajo físico. Pero el trabajo mental es complejo, complejo de medir. Bueno, sigo. La actividad mental. Puse aquí esta imagen primero como un ambiente de oficina, en donde predominantemente los involucrados en esta imagen están realizando un trabajo mental. El trabajo físico se puede limitar a, digámoslo así, la cantidad de energía que requieren ellos para estar parados, sosteniéndose sobre la mesa, o a lo mejor la persona del medio sosteniendo una taza, y nada más. Pero todo lo demás es trabajo mental. Ahora, ¿qué efectos me da el trabajo mental? Pues este es uno de ellos, ¿no? A todos yo creo que nos pasó, este es el trabajo, le puse aquí, más mental. A todos nos pasó alguna vez que nos dolió la cabeza, los que no estábamos acostumbrados a trabajar en nuestra casa, que lo hicimos durante, yo trabajé casi 2 años, no, un poquito menos, 1 año y medio, desde mi casa dando clases desde mi casa, y yo pues muchas veces les mandé mensajes a mis alumnos y les dije, ¿saben qué? Tuve un imprevisto, no estoy. ¿Por qué? Porque mentalmente estaba yo agotado y no sabía qué hacer para mi clase o no sabía qué hacer. Entonces, efectos de trabajo mental, pues tienen ahí. Por eso decidí fusionarlo, porque no podemos hablar, otra vez, no podemos hablar nada más del trabajo físico o nada más del trabajo mental. Hay componentes, bueno, siempre van a estar ligados. Obviamente hay actividades en donde el trabajo mental es más que el trabajo físico y al revés. Pero para movernos, para hacer este movimiento que estoy haciendo ahora, mi cerebro está mandando la orden a mis brazos de que se muevan. Entonces hay un esfuerzo mental y después un esfuerzo físico. ¿Qué se busca? Pues como ya lo mencioné también, encontrar un balance entre el trabajo físico y el trabajo mental. Sí, como lo he venido más o menos llevando poco a poco durante la presentación. Encontrar este balance es el reto. ¿Sí? De hecho, mi tesis doctoral estuvo basada en una investigación que se hizo 10 años antes. Yo me gradué de doctor hace 9 años. Y yo encontré una investigación de 10 años antes, en donde decían, bueno, es que el reto está para el año 2000, por ejemplo. Sí, el año 2000, fue un poquito antes del año 2000, que surgió esa investigación. Decían, el reto está en balancear el trabajo físico y el trabajo mental, dada la tecnología que viene. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la complejidad para poder balancearlo, identificarlo y luego balancearlo y tener un equilibrio entre los dos esfuerzos. Bueno, les voy a presentar unas gráficas de esta investigación que publiqué hace 6 años, aproximadamente 5 años, en donde de forma gráfica vamos a ver los resultados. Fueron muy interesantes. Yo no buscaba eso y haciendo estadística avanzada, me encontré con estos resultados y dije, wow, vale la pena publicarlos porque esto es un aporte interesante de conocimiento que fue derivado de mi investigación. Bueno, miren, vamos a ver aquí. Estas gráficas tienen en el eje Y izquierdo, tienen la percepción de carga de trabajo. Es decir, yo le pregunté a los trabajadores a ver cómo sientes el esfuerzo temporal, el esfuerzo global y la frustración. Claro, hay más variables, pero aquí estas tres fueron las que tuvieron diferencias significativas. Y en la gráfica de la derecha fue la demanda mental, la demanda física, la demanda temporal y el esfuerzo global. En la gráfica de la izquierda tenemos digamos, de forma simultánea el estado civil, por eso lo pongo aquí, estado civil, unión libre, casados, soltero y divorciado. Y en la gráfica de la derecha tengo la estatura. Vamos a concentrarnos en, por ejemplo, esta de la frustración. Vean quiénes tienen menos frustración. Las personas
son hombres y mujeres en esta investigación, que viven en unión libre. Y vean la diferencia entre el casado y el soltero. Prácticamente no hubo diferencia. Ahora, quiero hacer la aclaración. En la muestra que yo analicé, esto no está generalizado a otras actividades. Esa fue la muestra de torneros que yo encuesté. Y vean quiénes tienen mayor frustración: los divorciados. Ahora, esto se les pidió que contestaran de acuerdo a cómo percibían su trabajo. Y al cruzarlo con las variables demográficas, pues obtuvimos esto. Ahora, la estatura. Vean, vamos a concentrarnos en la gráfica de la demanda física. Vean quién está en la barra gris de menor color, que es la gente de menor estatura, y vean quién está en la gráfica, en la barra, digamos, negra de mayor color, los más altos. Y quienes están en medio prácticamente sin diferencias, la gente que mide entre 1.50 y 1.80. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo tuve esta gráfica, pues me le quedé viendo y dije, ¿cómo lo interpreto? Bueno, después de buscar y buscar y buscar, encontré la respuesta. Bueno, pues el mobiliario, las estaciones de trabajo, los tornos, las mesas y demás, están diseñados para el promedio de la estatura, pero no para los extremos, ni para el pequeñito, ni para el alto. Entonces, de esta forma nos estamos dando cuenta cómo un factor de demanda física me está generando diferentes niveles de percepción de carga de trabajo, pero al cruzarlo con la estatura me doy cuenta de qué está pasando. Bueno, me voy a la siguiente diapositiva, que va ligada con la fatiga. Fatiga, contrapeso manipulado y horas de sueño. Pues vean aquí, es disconfort físico, falta de motivación y somnolencia. Vean aquí, las barras significan 0.5 kilogramos, 1.5 kilogramos, 2, 4 y 6. ¿Qué es lo que manipulaban? Piezas metálicas que metían a un torno. Una empresa hacía árboles de levas, otra hacía flechas hemocinéticas y otra hacía pistones. Entonces, vamos a ver aquí, ¿quiénes son los que tienen mayor desconfort físico? Los que manipulan más peso. ¿Quiénes tienen mayor falta de motivación? Bueno, ¿quiénes sienten falta de motivación? Los que manipulan más peso. ¿Quiénes tienen más somnolencia? Los que manipulan más peso. Ahora, vámonos a la gráfica que cruza la percepción de fatiga con las horas de sueño. Y vean todas las barras negras, ¿quiénes son? Los que duermen menos de 5 horas. Y sobre todo con la somnolencia. Esfuerzo físico, desconfort físico, falta de motivación y la somnolencia. Entonces vean inclusive esta, bueno, salvo aquí la primera parte que se nos coló aquí un poquito, bueno, se subió un poquito la barra de los que duermen más de 9 horas. No sé si también tengo un efecto como parabólico en el sentido de que si duermes mucho, pues vas adormilado al trabajo. Entonces, aquí está que va aumentando la percepción de somnolencia conforme disminuye las horas de sueño. Muy bien, sí. Luego tenemos la gráfica de fatiga aguda, fatiga crónica y un factor que se llama recuperación entre turno, inter-shift recovery, es decir, cuánto me recupero de entre turno y turno. Entonces vean, entre más peso manipulan los trabajadores, se percibe una mayor fatiga aguda, y entre menos duerme, tiene más fatiga crónica y te recuperas. Esta es una variable en reversa, te recuperas menos de entre turnos. Para cerrar mi intervención del día de hoy y leer algunas preguntas, voy a abordar un tema que los últimos 5 años ha tenido un crecimiento exponencial y seguramente en los próximos 10, 20 años va a subir todavía más la curva exponencial en términos de lo que se está diseñando y lo que se está investigando, que son los exoesqueletos, obviamente aplicados al trabajo. Los exoesqueletos, como muchas tecnologías, surgieron con el objetivo de rehabilitación. Aquí tenemos la imagen de un niño que le hicieron un exoesqueleto para que pudiera caminar. Vemos en los centros Teletón, por ejemplo, que se utilizan exoesqueletos, se utilizan diversos dispositivos para que la gente pueda caminar. Ahora, aplicados a la industria, tenemos ya varios compañías
en Europa, en Estados Unidos no tengo identificado todavía, pero en Europa sí, específicamente en Alemania, te voy a mostrar un par de videos que han desarrollado ya exoesqueletos que, por ejemplo, ya usa Volkswagen. Obviamente Volkswagen es una empresa alemana y pues busca también utilizar tecnología alemana. Y los efectos que ellos reportan, aunque no publicados, sino simplemente como divulgación, perdón, como divulgación, nos dicen que ha disminuido la fatiga y ha disminuido, por ejemplo, las lesiones en los brazos, sobre todo cuando tienen que realizar tareas arriba de los hombros o arriba de la cabeza, como son los ensambles, por ejemplo, en las armadoras de autos, donde el auto pasa volando y hay que colocar componentes en el chasis, filtros, tornillos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como ya comenté, esto inicia con la rehabilitación. Ahora es una industria emergente que crece de manera exponencial como ayuda para realizar actividades industriales, ¿sí? Vemos también, por ejemplo, estas aplicaciones en donde una persona en silla de ruedas se puede parar, puede caminar, aunque su cuerpo no lo puede hacer, pero con un dispositivo lo puede hacer. Ahora, hay dos tipos de exoesqueletos. Los activos, que incluyen motores, cables, baterías y son pesados. Son básicamente de uso militar o tendiendo al uso robótico. Y los pasivos que utilizan en lugar de motores y baterías, utilizan, por ejemplo, ligas, utilizan metales en tensión, utilizan trinquetes, por ejemplo. Ahorita van a ver un par de imágenes que les voy a mostrar, para generar movimiento y o soporte. Por ejemplo, aquí vemos en este esqueleto, tenemos una liga, esta cinta, esta línea blanca que se ve aquí en el costado, es una liga, es un resorte, bueno, también resortes que ayudan al movimiento. Y esta curva es un metal curvo que tiene tensión y está jalando el brazo de la persona. Bueno, pues es todo lo que preparé. Vamos a ver. Voy a dejar de... A ver, déjenme ver. Tengo preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? No sé. Espero sus preguntas. Déjenme dejar de compartir. Listo. Para manipularlo más fácil. No tengo preguntas aquí. En el chat tampoco. Los dejó en el estado de reflexión, doctor. Sí, sí, Por sí. eso los dejó sin preguntas. Muy bien, pues agradecemos. Sí, vamos, ver los temas que se están desarrollando actualmente, a veces nos deja un poquito como en shock o en reflexión, como decías. Aquí hay una pregunta. A ver, ya nos llegó una pregunta por acá. Dice, hola Juan Luis, excelente ponencia. Cuando se evalúa ergonómicamente una actividad utilizando un exoesqueleto, ¿hay algún factor corrector? Ay, esa pregunta es un poco amplia. Voy a tratar de interpretarla, porque el factor corrector como que ahí me confunde un poco. Vamos a ver, pues, suponer, por ejemplo, en el tema de exoesqueletos hay dos puntos muy importantes a considerar en el diseño como tal, además de que genere soporte, ¿no? Está por default que va a generar un soporte, pero como yo comentaba, si yo voy a abrazar el bíceps, por ejemplo, tengo que cuidar que no lo vaya a estrangular, porque eso va a generar una falta de irrigación sanguínea en el brazo y en el antebrazo. Entonces, eso tengo que cuidarlo. Y la segunda, ese soporte que yo estoy teniendo, por ejemplo, lo estoy apoyando en la espalda baja. No directamente en la espalda, pero sí indirectamente a través de una faja que tengo en la espalda baja. Entonces, esos tengo que cuidar para, digamos así, corregirlos o atenderlos para tener el menor efecto posible en la persona que los está usando. Falta mucho por investigar. Ha habido artículos, me he encontrado artículos que se publican en dos partes y dicen, bueno, aquí reportamos lo que esperábamos, pero también reportamos en esta segunda parte lo que no esperábamos y encontramos. Entonces, hay mucho que hacer por ahí. Dice,
Ana Durán, sillas que tienen soporte lumbar y otras en lugar de lumbar tienen soporte más abajo para el sacro. ¿Hay alguna diferencia en elegir uno u otro para largas jornadas de trabajo? Sí, definitivamente no es lo mismo, por ejemplo, estar 8 horas sentado en una oficina, en un escritorio con una computadora, que el supervisor, por ejemplo, que está también 8 horas sentado en una posición, digamos, semisedente o en un banco alto. Son diferentes las posiciones y diferentes las sillas. Entonces, sí, se tiene que elegir la mejor silla posible en función también de nuestras características. Si, por ejemplo, gente de cadera ancha, pues obviamente tiene que escoger una silla un poco más ancha, pero sobre todo que tengan ventilación. No se va a alcanzar a ver. Vamos a ver. Esta silla que tengo está transparente, entonces eso me permite que tenga una ventilación y tenga un soporte lumbar que es, digamos, a esta altura, a la altura de donde está el reposabrazos, tengo un soporte lumbar que me ayuda con la espalda. Entonces, esa ventilación evita que mi espalda sude, y se caliente de más y sude. Más o menos lo mismo, decía, sí, recomendaciones ergonómicas para trabajo en oficina, frente a una computadora. Bueno, hay métodos para evaluar el trabajo en oficina. Hay un método de evaluación ergonómica que surgió hace unos 15 años más o menos, que es de los pocos que han surgido para valorar el trabajo en oficina, y ahí nos dice, el método nos va llevando para evaluar la postura en oficinas, y nos dice qué está mal. Si está mal, por ejemplo, la silla, si está mal, por ejemplo, el escritorio, hasta el teléfono, el ratón, el teclado, etcétera, etcétera. Entonces, hay una forma de saberlo antes. Yo puedo pensar que la silla, y no, quizá es el escritorio. Me ha tocado ver casos, digámoslo así, terribles, en donde por ahí alguien desafió un escritorio, se lo dio a un asistente y la pobre mide unos 50, el que se lo dio era su jefe que medía unos 80, y ahí la pobre está como comprimida y no alcanza. Entonces hay que considerar también la estatura de las personas. ¿Qué más? Bueno, pues como ya lo mencionaba, la silla, que tenga soporte lumbar, que tenga la ventilación, pero también el escritorio. Yo lo puedo decir que siendo ergonomista, digo, no últimamente, pero sí me metí en un autogol, y muy feo, porque el escritorio en el que estoy trabajando ahora, justo en este momento, tengo ya muchos años con él, ya estoy por reemplazarlo. Las esquinas están filosas, entonces al momento de yo colocar, voy a poner mi teléfono, de yo colocar mi brazo en esta posición, me corta. Bueno, no me corta, sino me dan pequeños calambres. Entonces, sí es muy importante que un escritorio tenga los bordes redondeados. Importantísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Perdón si voy a ventanear aquí. A veces la gente de compras, pues compra porque es el precio más accesible y demás, pero no es lo mejor. Entonces hay que considerar mucho en eso. Bordes redondeados en los escritorios, sillas lo más cómodo posible, y pues aquí hay que buscar un balance entre precio y producto. Tecnologías. No, bueno, en cuestión de los exoesqueletos, yo desconozco si otra empresa, además de la mía, está haciendo exoesqueletos en México. Nosotros estamos diseñando. Entonces, estamos por terminar ya las primeras versiones ya de prototipos validados para ponerlas, o sea, validados en laboratorio para llevarlas a la industria. Entonces, si alguien de ustedes quiere o está interesado en ayudarnos a probarlos, pues adelante, escríbanme y con gusto vamos y probamos un exoesqueleto en actividades industriales, que es lo que necesitamos ahora. Dice, dolor que genera el uso constante del ratón. Lo primero es considerar el tamaño de la mano. ¿Sí? Si mi mano es pequeña, digo, no tengo ahorita datos exactos, los tengo, pero no tengo en la memoria, pues debo de utilizar un ratón pequeño. Por ejemplo, es el que yo tengo en este momento, cabe en mi mano. Pero ¿qué pasaría si yo uso uno más pequeño? Voy a doblar y voy a presionar la zona del túnel del carpo, entonces eso me va a generar una molestia. Si mi mano es pequeña, pues tengo que utilizar un ratón más pequeño, o si es grande, un ratón grande. Ahora, dependiendo de la actividad que yo realice, por ejemplo, un diseñador requiere un ratón especial, muy especial, con botones extras, botones en ciertas posiciones, porque su trabajo es de altísima precisión. No se compara, por ejemplo, estar escribiendo un Word
moviendo una imagen o algo así, que un diseñador que tiene que mover a lo mejor en menos de 1 milímetro un componente de un diseño, porque ahí no iba. Entonces, hay que primero considerar el tamaño de la mano para poder considerar el tamaño del ratón y posteriormente el uso que le voy a dar, ¿sí? Ya sea inalámbrico, pero para qué lo estoy utilizando y en base a eso, pues, conseguirlo. Creo que ya agoté las preguntas que teníamos. Muy bien, creo que sí, ya se acabaron las preguntas por allí. Muy bien, mi estimado, pues, doctor Juan Luis, pues muchas gracias por su presentación del día de hoy. Creo que nos ha dejado en la reflexión no solamente de cómo estamos, sino a dónde vamos y dónde deberíamos estar, ¿no? Porque definitivamente, si hacemos una revisión de todas nuestras oficinas y nuestras empresas, pues simplemente no pasamos, nadie. Sí, mira, te voy a interrumpir, perdón. Sí, adelante. En agosto pasado, va a ser un año ya, va a ser qué rápido se fue. Me tocó impartir un curso aquí en una empresa en Ciudad Juárez, como otros más. Y cuando vimos el punto de oficinas, les dije, yo impartí el curso al comité de ergonomía. Entonces les dijo, vamos a buscar, vamos a los escritorios a que pongan en práctica lo que acabamos de ver. Muchas veces pensamos, ay, es mi silla, es el escritorio. No, más bien es que no sabemos, y eso por muchos factores, no sabemos ajustar la silla. Voy a bajar el pistón. Imagínense que yo estuviera así. Digo, ustedes me ven bien, pero yo tengo los brazos prácticamente así. Pues, había asistentes que así estaban trabajando. Y nada más con ajustar la silla, con ajustar el monitor y demás, me dice, oye, ya me siento mejor. Pues sí, usted está sentada mejor de lo que estaba. Entonces, a veces no se requiere inversión, sino simplemente saber cómo debo de colocarla, pero eso no es trivial, depende de muchos factores. Excelente, sí, definitivamente, por eso pues necesitamos profundizar en todos estos detalles y aplicarlos en nuestras organizaciones. Estoy aquí revisando si hay algún otro comentario. Muy bien. Pues, estimado doctor José Luis, o Juan Luis, perdón, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Gracias a todas las personas que estuvieron en la sala. Ahí nos está llegando una última pregunta. ¿A qué altura deberíamos estar del escritorio? Ok, dos tips. Ahorita yo estoy utilizando una laptop por cuestiones prácticas y de la cámara. Voy a poner aquí, voy a girar un poquito para que vean el monitor. Ahí está. Este es el monitor con el que yo trabajo comúnmente. Entonces, fíjense bien, el primer tip es el siguiente. ¿Yo qué es lo que tengo que ver? La parte superior de la pantalla. Es decir, mis ojos también están alineados con la parte superior de la pantalla, no con el medio ni con abajo, con la parte superior y con el ángulo que yo le voy a dar a mi pantalla y 5 grados que yo voy a inclinar la cabeza, estoy viendo el medio. Ahí, ese es el primero. Con eso tengo para ver el medio. ¿Qué pasa si yo lo subo? Voy a estar viendo así, con el cuello hacia arriba. Entonces, no. Voy a ver la parte superior, la línea superior de mi pantalla, inclino 5 grados mi pantalla hacia, es decir, inclino en la parte superior hacia el frente, así como lo vemos aquí, y veo el centro de la pantalla. Segundo, yo debo de estar colocado, el escritorio debe estar, no es que no me veo, aquí estoy, así. ¿Okay? Entonces, esta es la altura de mi escritorio. A 90 grados mi codo y esta es la altura de mi escritorio. Aquí estoy, justo aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, partimos de ahí, ¿sí? Ya si, por ejemplo, yo estoy muy chaparrito y la silla me sube, entonces tengo que utilizar un pequeño escaloncito de este reposapiés para poder nivelarlo. Con esos dos tips pueden pueden empezar a acomodar su estación de trabajo de escritorio.
Muy bien, excelente. Ya ahí, yo creo que ya todos estaban ahorita midiendo cómo, cómo tenían el codo, cómo tenían la pantalla. Sí. Excelente tip. Y allí, pues, la gran mayoría reprobados, ¿no? Hay que empezar a acomodar Hay nuestras una, estaciones de trabajo. hay una Nos pregunta preguntan, más. ajá, nos preguntan por acá, ¿es más recomendable utilizar el teclado inalámbrico que el teclado de la laptop? La laptop es, yo creo que el invento más práctico que se ha hecho que ha hecho la humanidad. No sé si después de un cuchillo, no sé. Porque puedo trabajar en cualquier lado. Pero ¿qué va a pasar con la laptop? Voy a trabajar de esta forma, así. El teclado está comprimido. Entonces, en la medida de lo posible, hay que evitar el teclado de la laptop. Siempre. De hecho, pues yo tengo aquí un teclado que conecto y ya, realmente yo utilizo la laptop cuando estoy aquí en la oficina como un CPU. Yo tengo una pantalla y un teclado y trabajo acá con la pantalla separada. Nada más. Es eso. Ok, ok. Bueno, y seguimos descartándonos, incluyéndome, porque estamos transmitiendo desde una laptop. Sí, exacto. O sea, es lo más práctico es de las cosas más prácticas que existen en la vida, pero no es lo mejor ergonómicamente. De hecho, si se fijan, cuando compramos una laptop, trae por ahí una leyenda que dice, revise las condiciones de seguridad y de ergonomía en el manual de uso. Ahí nos advierte que no es lo mejor ergonómicamente. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Luis, por estas interesantes reflexiones. Estamos seguros que pues nos llevamos bastante tarea. Aquí, pues la invitación a todos los participantes es a que estén constantemente revisando la página de Aritac para ver los siguientes eventos. De hecho, este mes de agosto casualmente tenemos un curso enfocado a este tema, ya desde el punto de vista normativo, ¿sí? Hoy estuvimos viendo temas prácticos, ¿no? Del día a día de la ergonomía, pero ahora desde el punto de vista normativo, recordamos que pues acá en México la parte de ergonomía la regula principalmente la norma 036 en su primera parte. Todavía estamos esperando la segunda parte, pero no sabemos cuándo va a llegar. Entonces, Sí. la primera parte de la norma 036, pues es donde pues revisamos lo que es la parte de la ergonomía. Y estos son algunos de los temas que vamos a estar revisando en este curso. ¿Cuándo es este curso? Este curso es el 16 y 23 de agosto, es decir, son 2 martes continuos. Inicia el martes 16, tenemos las primeras 4 horas allí de este curso, y la segunda sesión va a ser el martes 23 de agosto, igual 4 horas, donde va a ser un total de 8 horas de curso, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, igual un bloque de 4 horas el primer martes, bloque de 4 horas el segundo martes, y vamos a estar revisando precisamente lo que es la parte del marco legal, las definiciones, cuáles son nuestras obligaciones como empresa, qué debemos hacer como patrones para estar cumpliendo lo que marca la norma de ergonomía, cuáles son las obligaciones de los trabajadores, porque no crean que solamente el patrón tiene obligaciones, no, los trabajadores también tienen obligaciones en este ámbito de la ergonomía. También analizar pues cuáles son los factores de riesgo en el manejo de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos. Vamos a ver también las medidas de prevención y control de los factores de riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas. Y vamos a ver lo correspondiente a la vigilancia a la salud de los trabajadores en cuanto a materia de ergonomía. ¿Y qué tiene que ver la parte de capacitación y adiestramiento para impactar en la parte de ergonomía? Por ejemplo, hoy tuvimos una conferencia magistral sobre este tema. Pues esto tiene un impacto directo en capacitación y adiestramiento que a su vez se traduce en mejores resultados en nuestros trabajadores. Y aparte, pues la misma norma nos establece un procedimiento de evaluación que tenemos que checar para revisar que estemos alineados a lo que nos pide la norma. Entonces, todo eso lo vamos a ver el día 16 y 23 de agosto en nuestro curso Norma 036 y métodos de evaluación rápida en ergonomía. ¿Usted le interesa participar en este curso? Bueno, ahí en el chat les está llegando en este instante
les está llegando la liga de registro. Si usted desea seguir profundizando en este tema de ergonomía, pues inscríbase de una vez. Nos comunicaremos ya luego con las personas que se inscriban, ya con un correíto, con la ficha técnica y los detalles del curso, para que estemos participando en esta actividad. Recuerden que desde la asociación siempre estamos procurando manejar información útil para todos los miembros que estamos aquí precisamente trabajando. Muy bien, y agradecemos una vez más al doctor Juan Luis por su apoyo, y precisamente queremos, en nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, otorgarles este reconocimiento, en este caso al doctor Juan Luis Hernández Arellano, por su participación en el webinar Ergonomía, Activación Física y su impacto en la productividad. En este caso fue en modalidad en línea, con duración de 1 hora, y esta fecha del 4 de agosto. Está firmado por la maestra Mayra Mezquita, quien es presidente de ARITAC. Doctor Juan Luis, a usted y a toda la red mexicana de universidades promotoras de la salud, le damos las gracias por cada uno de estos temas que nos hacen llegar en el momento oportuno. Muchísimas gracias, doctor Juan Luis, y también a todos los que estuvieron participando en esta actividad del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Igual le vamos a por ahí enviar una evaluación de mejora continua para que nos den su retroalimentación sobre lo que vivimos, y en nombre de todos los que hacemos esto posible en el equipo administrativo de ARITAC y todos los miembros de la asociación, les damos las gracias por su atención el día de hoy. Nos vamos. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, hasta bye. luego.